Hola amigas y amigos, bienvenidas a otra videocolumna en Cultura Digital y Derecho. El día de hoy me gustaría que retomáramos nuestras discusiones sobre la posmodernidad y su implicación en la política nacional. Y para ello les propongo que hablemos de uno de los filósofos quizás más influyentes y controversiales de la mitad del siglo pasado, Michel Foucault. Ahora, Michel Foucault se ha vuelto una figura muy controversial, sobre todo en el ámbito académico, ya que sus postulados se señalan como ataques directos hacia el pensamiento científico. Sin embargo, estas lecturas muchas veces se toman aisladas del contexto de la obra completa de Foucault. ¿Por qué lo digo? Quizás a los estudiantes de Derecho sea muy común que nos hayan dejado de leer Vigilar y Castigar, aunque sea algunos capítulos, para ver o entender esos cismas dentro de la política carcelaria y disciplinaria de las sociedades modernas. En cambio, los estudiantes de Psicología, de Neurociencias o Medicina les dejan la lectura de Historia de la Locura o las arqueologías sobre los manicomios. Y luego se interpreta como que Foucault está atacando estas instituciones. Sin embargo, si uno se va a otros textos como Hermenéutica del Sujeto o principalmente su obra de Arqueología del Saber, entenderemos cuál es el punto de lo que habla Foucault cuando critica el poder. Volvamos a un poco a retomar ese hilo que teníamos en nuestro video pasado. Recuerden que los posmodernos, nota al pie, Foucault se considera un posmoderno, atacaban la idea de las grandes narraciones, o sea, esos grandes proyectos que guiaban la conducta de las sociedades occidentales, ya fueran el cristianismo, el capitalismo o el marxismo, entendidas como narraciones. ¿Por qué los filósofos de este periodo o de este movimiento estaban en contra de esas grandes narraciones? Simple y llanamente porque muchos de ellos habían visto la Segunda Guerra Mundial y habían dilucidado o habían argumentado que el origen de todo esto eran dos cosas: la fe ciega en la razón, producto de la Ilustración, y la fe ciega en estos grandes proyectos y no cuestionar esos grandes postulados que guían la conducta de las mayorías. Por tanto, en primer lugar, cuestionan a la razón como el motor único de una sociedad. Y segundo, cuestionan nuestra perspectiva de agruparnos todos en una sola narración sin cuestionarla y pensar que estamos haciendo lo correcto y que nuestras acciones tienen fines correctos, sin importar si sus conductas, o sea, y sus consecuencias, son buenas o no. Ahora, Foucault introduce uno de los conceptos más revolucionarios del pensamiento del siglo pasado, y es la idea de que el poder no es algo que se tiene. Claro, siempre pensamos en el poder como algo que tienen los políticos o los empresarios o alguien que esté ocupando un cargo público. Sin embargo, para Foucault, el poder es algo que se ejerce. Es una forma que tiene un sujeto de incidir en las acciones y conductas de otra persona. Por ejemplo, tú ejerces el poder cuando haces que tu pareja o tus hijos hagan ciertas conductas. Y no es necesario que lo hagas de manera explícita. Para Foucault, la forma más pura del poder es hacer creer a los demás que lo que están haciendo es producto de su espontaneidad y de su pensamiento particular, y no consecuencia de toda una serie de prácticas posteriores que los llevan a esas conclusiones. Sé que esto suena muy extremo y muy extraño, pero tomemos el caso de lo que dicen Vigilar y Castigar. Él toma el modelo de Bentham de las cárceles perfectas, o sea, el panóptico, donde un preso no sabe cuándo está siendo observado. Hay una torre en el centro y la prisión está puesta alrededor. Entonces, los guardias desde la torre pueden ver en todo momento lo que hacen los presidiarios. Si el presidiario no sabe cuándo lo están viendo y cuándo sí está siendo observado, va a actuar en consecuencia como si siempre estuviera visto. Esta era la idea de Bentham, y para Foucault esta es la idea de la sociedad disciplinaria. Como no sabemos quién nos está viendo y en qué momento nos están viendo, tratamos de comportarnos la mayoría del tiempo de una manera ética o una manera moral o de una forma adecuada para la sociedad. Esa es la sociedad disciplinaria y lo podemos percibir en momentos como es la escuela, como es en las fábricas o como es en las instituciones sanitarias. Ahora, ¿por qué se toma este modelo y critica Foucault la visión occidental? Porque los occidentales en el tiempo de Foucault y previo al tiempo de Foucault
creen haber descubierto una panacea de cómo es que debe de guiarse la conducta humana de una forma humanista. Sin embargo, para él la diferencia es que en los siglos pasados, cuando había una injusticia o cuando se cometían actos fuertes, y esa es la descripción que hace al principio de Vigilar y Castigar, por ejemplo las ejecuciones públicas, uno podía llegar incluso a empatizar con el preso. Y de hecho, a lo largo de la historia hubo momentos en donde se manifestaba la gente en contra de la ejecución pública, porque se veía al poder o al que ejercía el poder de forma ahí. Ahí estaba el rey, ahí estaba el verdugo, ahí estaban las personas que teníamos que oponernos a. Sin embargo, en el siglo XXI y en el siglo XX, no hay una forma concreta de aterrizar quiénes son esos responsables a los cuales tenemos que guiar nuestras acciones. Pensemos, por ejemplo, en lo ocurrido en Guadalajara. Bueno, lo ocurrido en Jalisco. Lo que pasó con la muerte de Giovanni es un acto que cometió un policía que quizás tenía motivaciones como posiblemente corrupción, como posiblemente querer intimidar al sujeto que no traía un cubrebocas, pero que refleja toda una práctica sistémica de cómo se ejerce el poder hacia la ciudadanía. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas y cuando hablamos del ejercicio del poder, no podemos señalar a una sola persona como la responsable, sino toda una serie de prácticas y entendimientos que nos han llevado a pensar que esa persona tiene derecho a ejercer el poder sobre otros. Cuando vemos casos como la muerte de una persona que estuvo 7 minutos sometida por el cuello y que fue asfixiado, podemos empatizar con ellos, podemos ver qué es lo que está mal y podemos incluso hacer protestas en contra de esas manifestaciones del poder. Pero no siempre es así. Sin embargo, ahí está la violencia. Previo a ese caso, pudimos haber citado muchos otros sobre violencia y abusos policiales, pero no es hasta que es manifiesto que podemos atacarlo, que podemos sentirlo, palparlo y empatizar con la víctima. Ese es el punto de Foucault, que en las sociedades del siglo XX y XXI el poder se va disfrazando, se va haciendo más ajeno hacia las cosas concretas. Por eso se vuelve aún más violento y más peligroso. En cuanto a la creación de conocimiento científico, Foucault no critica per se a la ciencia, sino a cómo es que muchas personas guían su conducta diciendo que son científicas o creen que sus opiniones tienen una base o un conocimiento científico. Y muchas veces no es porque los científicos lo hagan así, sino porque las personas no tienen el conocimiento y capacidad crítica suficiente para entender cómo se llevan los procesos de creación de conocimiento científico. Para ponerles un ejemplo, si ustedes van a las páginas de los terraplanistas, ellos agarran argumentos o estudios que lo consideran como estudios clave. Toman argumentos que parecieran científicos. Sin embargo, cualquier persona que se dedica a la ciencia sabe que la ciencia no se basa en un solo estudio o un solo resultado, sino en toda una serie de comprobaciones para después decir que esto es altamente probable que sea cierto. El problema, como señalaba Foucault, e incluso que podemos rastrear esta crítica a Nietzsche en la Gaia Ciencia, no es la ciencia per se, sino cómo es que se toma ese discurso científico descontextualizado y se pretende dar como cierto, y se pretende decir que eso es la única visión que vale en una sociedad. Cuando esto ocurre, existe un ejercicio de poder, existe un ejercicio de tomar el conocimiento como puro y decir que esa es la forma en la que tenemos que guiar nuestra sociedad. Sin embargo, la invitación que yo haría y que incluso Foucault haría sería cuestionarnos esas cosas, esos discursos, cómo se presentan, y empezar a construir un conocimiento desde la discusión y el diálogo. Entendiendo, por ejemplo, cómo son los procesos científicos y haciendo que los científicos también ayuden a la sociedad a comprender lo que hacen, es más probable evitar las pseudociencias y los pseudodiscursos científicos que influyen en nuestra sociedad. Si entendemos las prácticas carcelarias y empezamos a dilucidar cómo es que se ejerce el poder hacia ciertos cuerpos o ciertos sujetos, podemos modificar nuestras perspectivas en temas como los derechos humanos. Y también, si cuestionamos los derechos humanos y cómo se aplican a diestra y siniestra dependiendo las conveniencias de ciertos grupos, podemos transitar hacia un entendimiento más ad hoc a lo que el proyecto de derechos humanos significa. Las críticas posmodernas lo que pretenden es cuestionar esas grandes narraciones,
no destruirlas per se, aunque sí debemos de ser enfáticos en que no todo lo que se presenta en la posmodernidad es positivo, y hay que cuestionar a sí mismo al cuestionador. Si vemos, por ejemplo, historia de la sexualidad, Foucault hace unos postulados enormes sobre cómo se ha ido constreñiendo la sexualidad como algo prohibido y tabú, y va explorando cómo es que en otras culturas se manifestaba. Sin embargo, muchos historiadores han cuestionado esta serie de 3 libros, ya que carecen muchas veces de fundamentos o más bien de ejemplos concretos que sean comprobables en la historiografía oficial y no oficial. Por eso también es necesario cuestionar incluso esas visiones. Sin embargo, lo importante también es qué es lo que tomamos de esos libros, qué es lo que podemos aprender de historia de la sexualidad, cómo es que opera una dogmática sobre nuestra vida íntima, y así empezar a dilucidar el poder y empezar a ejercer nosotros un autoconocimiento y un conocimiento como sociedad. Esa es la trascendencia de leer este tipo de autores con un poco de distancia, pero también con un poco de entendimiento hacia futuro. Muchas gracias, les deseo muy buena tarde a todas y todos.